El trabajo que presenta su autor, el doctor Miguel Petty, es una reflexión en torno a la demanda a la que se ve convocada la educación de hoy. Pero es evidente que todo autor habla desde habla desde el lugar que ha elegido para pensar y actuar, en este caso como educador. Y el doctor Petty es jesuita, es un sacerdote jesuita y, por supuesto, adhiere a toda una propuesta educativa elaborada por la Compañía de Jesús, que si la miramos desde una perspectiva muy actual, esta propuesta del padre Petty arrancaría no hace más de 20 años. Pero la Compañía de Jesús es una orden religiosa que aparece en el mundo europeo hacia el siglo XVI y que se transforma en renovadora de la educación existente por ese entonces. Y entonces la pedagogía ignaciana que nos presenta el padre hoy no puede de ninguna manera obviar sus antecedentes, sus raíces. Por eso me permito hacer una reflexión que rescate, una reflexión muy breve por supuesto, que rescate los elementos fundantes de esta pedagogía. Comenzaré diciendo o tratando de clarificar qué quiero decir cuando digo pedagogía y qué quiero decir cuando aludo a una acción humana que es la educación. La pedagogía la entiendo, la defino como el ámbito de la reflexión que permite la acción de educar. Toda acción, pensamos, está sostenida por una reflexión previa, pero también sostenida procesualmente por la reflexión que la acompaña y por una reflexión que nosotros efectuamos una vez acometido el hecho de educar. El proceso reflexivo acompaña al pensamiento y a la acción educativa en todo su proceso. Y la educación es el hecho, la actividad, la acción concreta de educar, es decir, de transmitir elementos educativos para el hombre. Desde estas clarificaciones, entonces, vemos cómo o situamos el pensamiento educativo de la orden de los jesuitas hacia el siglo XVI. Y entre el siglo XIV y el siglo XVI, todos sabemos que se produce un cambio de paradigma, un cambio enorme en la realidad de aquel momento, y es donde reaparece y se solidifica el concepto de hombre. Hay un marcado antropocentrismo que origina lo que generalmente todos conocemos como la corriente humanista. Esta corriente humanista echa por tierra procesos educativos anteriores a ella, que eran los procesos de la Edad Media. Una pedagogía y una educación de Edad Media que había envejecido en las estructuras educativas, estaba envejecido, deteriorado, absolutamente demodé el currículo medieval. Se había generado un formalismo hueco y escolástico y un abandono de la dialéctica y de la investigación. La decrepitud y la caída de la pedagogía y de la educación de aquel momento están realmente mostrando la muerte de una época. Pero con el humanismo aparece una demanda social muy fuerte a ese nuevo hombre centrado en este momento.
y se pretende, como dice algún autor, generar un príncipe justo, perfecto cortesano, un buen ciudadano, un religioso y un caballero. Es decir, los atributos de este nuevo hombre, de este nuevo modelo humano, capaz de llevar adelante las misiones, las utopías que nacen por ese entonces. Y evidentemente, tanto la reflexión pedagógica como la educación deben ordenarse para generar este nuevo modelo humano. Y es entonces que en este nuevo ámbito, en este nuevo panorama, en este nuevo paradigma, diríamos con lenguaje actual, aparece la figura de Ignacio de Loyola. Vamos a referirnos como Ignacio porque la santificación vino después. Este hombre vasco que tiene una enorme experiencia espiritual y también en el orden de lo social y en el orden de lo individual, que amalgama toda esta experiencia y genera un nuevo pensamiento que va a iluminar la reflexión pedagógica y la constante acción educativa. Esta nueva manera de ver el mundo a la realidad, este nuevo hombre que se está gestando, estas nuevas ideas que no solamente derivan de Ignacio, sino también de, entre otros, de Erasmo de Róterdam, ofrece una necesidad o satisface una necesidad de ordenar la múltiple y variada cantidad de conocimientos que se pretenden enseñar. Y nace así el primer currículum, llamémoslo con nombre actual, la primera idea ordenadora de la ejecución en un texto que se llamó la Ratio Studiorum, o que se llama Ratio Studiorum hasta hoy. Una estructura curricular que pone énfasis en cada contenido de las asignaturas, que requiere una formación teológica y filosófica seria, la participación por primera vez de los estudiantes con voz y con voto, el insistir en generar un buen discurso y una buena manera de escribir el discurso, literaria, cuasi perfecta, eran las exigencias del momento. Se deja el método único, se proponen distintas metodologías para asumir distintos campos de conocimiento y el currículum por primera vez se adecua a la cantidad y complejidad de los contenidos que el estudiante debe aprender. Y esto trae como consecuencia el que haya dos elementos importantes. Primero, que se enseñe de lo más simple a lo más complejo, y segundo, que en ese increyendo desde lo simple a lo complejo haya también una pauta etaria. Y por primera vez entonces aparece esta zona intermedia de los estudios que hoy llamaríamos la zona de la adolescencia, palabra no existente en ese momento, pero sí el nacimiento de la escuela media. Es el momento en que entonces aparecen las etapas de lo que llamaríamos con lenguaje actual primaria, la media y la superior. Y los elementos, los contenidos ordenados en orden a ello. Y bueno, y esa es los primeros andares, los primeros aportes de la Orden de la Compañía de Jesús a los estudios del momento. Y con este aporte se mantiene, claro, con mejoras circunstanciales y dadas en el tiempo, se mantiene la vigencia de la Ratio Studiorum por casi 400 años. El mundo cambia y en la década dos décadas, del 60 y del 70 del siglo pasado, el envejecimiento de la ratio no puede cubrir la demanda educativa del momento y también el mundo enfrenta una época de cambio. Y es entonces cuando allá por fines de la década del 70, del 80,
comienza a aparecer la denominación de esta época que va surgiendo, a la que genéricamente le llamamos posmodernidad, y poco tiempo después, dentro de ella, aparece el fenómeno de la globalización. Y es entonces cuando un general de los jesuitas, que es la máxima jerarquía de la orden, convoca a los jesuitas de todo el mundo y les dice: nuestro carisma es la educación, pero escuela sí, pero no así. Es decir, rescatar la vigencia de la escuela, pero pensar en una institución y en formadores en el marco de esa institución que respondan a las demandas del mundo actual, que miren de cara al futuro, que sean creativos en orden a ese futuro que avanza a paso veloz, arrastrado por la ciencia y por la tecnología. Entonces hay que adecuar el ritmo de la educación exactamente a esas nuevas propuestas de este momento. Y en ese marco entonces aparece, yo diría, entre comillas, reemplazando a la vieja Ratio Studiorum, esto que se dio en llamar paradigma pedagógico ignaciano. Y de entre las muchas demandas que debe satisfacer, yo aludo simplemente a una. Es el final del siglo XX, es el cambio vertiginoso de paradigma y es el momento de una educación demandada desde dos extremos. Por un lado, se le pide a la educación la formación integral de la persona humana, recogiendo pensamientos de un Jacques Maritain o de un Romano Guardini. Y por el otro lado, desde la ciencia, se pide que formemos al hombre utilitaria y funcionalmente. El paradigma pedagógico ignaciano procura establecer la síntesis entre esta tesis y esta antítesis. Y es esto lo que aparece como un instrumento que guía la propuesta educativa. Y entonces, en el paradigma pedagógico ignaciano, está o se pretende hacer una síntesis entre uno y otro tipo de educación, una síntesis que lleve a conformar un hombre integralmente configurado en lo cognitivo, en las actitudes, en lo axiológico, pero también un hombre capaz de enfrentarse a las demandas y a los desafíos de una época que es muy rápida, es muy vertiginosa y que realmente a cada minuto nos pone frente a un hecho nuevo y nos desafía para poder hacer una educación acorde a estos adelantos. Y por último quisiera decirles que este paradigma pedagógico ignaciano está configurado en 5 pasos. El primero de los pasos toma en consideración que el hombre que educa y que se educa no es ajeno al ámbito en el que vive. Y a ese espacio que contiene al hombre y que Ortega le diría al hombre y su circunstancia, la circunstancia, el modelo pedagógico ignaciano le llama contexto. Y no se entiende desde esta denominación que no haya una relación, una interacción de la educación con el medio. La educación con sus oídos atentos, sus ojos abiertos para ver qué le está reclamando el medio, el hombre formado también para responder a ello. Un segundo paso del paradigma es, a partir de esta relación con el contexto, con el medio, de este diálogo con el medio, ir también recogiendo las experiencias que nos deja esa relación. Segundo paso, en consecuencia, recoger la experiencia, las experiencias de todo tipo, las axiológicas, las afectivas, las sensibles, las cognitivas, todo aquello que hace, que configura al hombre
y que hace que el hombre se comunique con los otros hombres y con la realidad en la que se encuentra. Experiencia, experimentación. Yo diría que el hombre tenga que el alumno que se forma y que el hombre formado tenga la capacidad de poder observar la realidad desde la vida vivida, que eso es la experiencia. Ayudarle a vivir su vida obteniendo de esa vivencia una experiencia que ponga al servicio de la educación y que lo enriquezca. El tercer paso del paradigma, una vez que se ha detectado el contexto y una vez que se ha observado, se ha enriquecido con toda la experiencia, reflexionar sobre ello. El proceso de reflexionar en 3 etapas. La primera etapa, entender dónde estamos, entender para qué nos educamos. La segunda etapa, comprender, en el sentido de abrazar, de internalizar, de hacer nuestro lo entendido. Y en tercer lugar, pasar por nuestra interioridad profundamente, reflexionar, volver sobre nosotros mismos aquello que hemos experimentado. 3 etapas: contexto, experiencia, reflexión. La reflexión no está en esto que voy a decir no está en las etapas, pero tácitamente se encuentra en el ámbito de la reflexión, que es el discernimiento. Es decir, una vez que hemos reflexionado, discernir, escoger libremente, ver aquello que conviene más a la educación y que es más educativo. Y luego de estos 3 pasos viene la acción. Una vez que hemos reconocido el contexto, recogido la experiencia y reflexionado, vayamos a la acción. Es una acción discernida, reflexionada, quizás un poco más segura que alguna acción que hubiéramos tomado sin reflexión y discernimiento, para, en el último paso, evaluar. Este planteo del paradigma pedagógico ignaciano incorpora estos 5 elementos que, llevados a la práctica en el aula, son altamente beneficiosos. Poder hacer que nuestros alumnos reconozcan el contexto, reconozcan las dificultades, reconozcan las ventajas, reconozcan el ámbito en el que ellos viven. Generar en ellos experiencias, recoger procesos de reflexión y, sobre todo, que de los procesos de reflexión haya una elección libre, y esta elección libre que guíe la acción y, en consecuencia, que la acción luego sea evaluada para corregir, para subrayar, para lo que fuere, genera un ordenamiento muy importante en las 3 condiciones fundantes de nosotros las personas. El paradigma provoca una mayor una mayor concepción primero, definición segundo y acción en libertad en tercer lugar. Genera entonces mayor responsabilidad, genera una mayor configuración y uso de nuestra razón, y luego una mejor proyección de nuestra razón a través de la palabra. Lo que hacen estas 3 dimensiones provoque el crecer no solamente a nivel de conocimiento de alumno, sino también como persona. Por eso, Padre Petti, creo que agradecemos los educadores esta su propuesta. Y a todos ustedes, muchas gracias.